Pensé que estaba a salvo. Yo era un cristiano que iba a la iglesia, confiado en la gracia de Dios, hasta que morí. Lo que vi a continuación destrozó todo lo que creía. Jesús me mostró los 7 pecados sexuales que arrastran a los cristianos al infierno y los horrores que aguardan a los impenitentes. Pero todavía hay esperanza si actúas ahora. Mira hasta el final antes de que sea demasiado tarde. Nunca pensé que mi vida terminaría así. No mientras duermo. No sin previo aviso. No con tantas cosas por decir. Mi nombre es Michael y tenía 42 años cuando sucedió. Había pasado toda mi vida creyendo que era salvo. Crecí en un hogar cristiano fuerte, asistía a la iglesia todos los domingos e incluso enseñaba estudios bíblicos. Podría citar las Escrituras, dirigir una oración y explicar la salvación por gracia tan bien como cualquier pastor. Pero bajo la superficie, yo no era el hombre que pretendía ser. Me había convencido de que porque creía en Jesús, porque iba a la iglesia y porque conocía la Biblia, estaba seguro de mi salvación. Sí, tuve luchas, pero me dije a mí mismo que no eran lo suficientemente graves como para poner en peligro mi alma. Después de todo, Dios fue misericordioso. Él perdona. Para eso está la gracia, ¿verdad? Pero en mi corazón, lo sabía mejor. Había estado luchando contra pecados ocultos durante años. Pecados que me negué a dejar ir. Veía pornografía con regularidad, justificándola como un placer inofensivo. En mi juventud, tuve relaciones sexuales prematrimoniales, convenciéndome de que Dios comprende la debilidad humana. Incluso después de casarme, caí en una aventura adúltera, racionalizándola como un error que ya está perdonado. Mi mente estaba llena de lujuria, vagando a lugares que no debería. Pero me dije a mí mismo, al menos no actúo en consecuencia. Nunca me arrepentí realmente. Realmente nunca luché contra estos pecados. Simplemente los cubrí con religión y esperaba que mis buenas obras superaran mis errores. Me equivoqué. Esa noche empezó como cualquier otra. Le di un beso de buenas noches a mi esposa, cerré los ojos y me quedé dormido, sin darme cuenta por completo de que mi tiempo en la tierra se había acabado. Entonces sucedió. Un dolor agudo atravesó mi pecho, como un rayo. Mi cuerpo se paralizó. Mis pulmones se negaron a aspirar aire, y de repente, me encontré fuera de mí mismo. Vi a mi esposa durmiendo a mi lado, sin saber que me estaba muriendo. Vi mi propio cuerpo, quieto e inmóvil, como si fuera el de un extraño. Estaba flotando ingrávido, suspendido en el aire. Una extraña sensación de paz se apoderó de mí. Debe ser esto, pensé. Finalmente me voy a casa. Esperaba el cielo. Esperaba luz. Esperaba alegría. Pero luego todo cambió. Una fuerza poderosa me envolvió, como manos invisibles agarrando mi alma. Antes de que pudiera gritar, me empujaron hacia abajo. Grité mientras caía. La pacífica calidez de la habitación desapareció, reemplazada por una espantosa frialdad. Ya no estaba en mi dormitorio. Estaba cayendo en la oscuridad. El aire se volvió denso, sofocante, a medida que me hundía más y más en el abismo. La luz sobre mí se redujo, desvaneciéndose cada vez más. Cuanto más caía, más fuertes se volvían los gritos. Al principio pensé que era mi propia voz. Pero luego me di cuenta de que no era solo yo. Innumerables almas lloraban, sollozaban y maldecían a mi alrededor. El hedor a azufre y carne quemada llenó mis fosas nasales. El aire era asfixiante, denso con algo peor que el humo, algo impío. Entonces comenzaron los susurros. No eran humanos. Eran algo más, algo demoníaco. Pensaste que eras salvo. Te llamaste cristiano. En realidad, nunca te arrepentiste. Las voces se rieron, burlándose de mí, haciéndose eco de mis propios pecados ocultos. Predicaste contra el adulterio mientras lo cometías.
Dijiste a otros que huyeran de la lujuria mientras alimentabas la tuya. Dijiste amar a Dios, pero amaste más tus deseos. Intenté negarlo, intenté discutir, pero en el fondo sabía que tenían razón. Había vivido una mentira. Y ahora estaba pagando el precio. El pánico me invadió. Luché contra la fuerza que me arrastraba hacia abajo, pero fue inútil. Entonces, en medio de la oscuridad, vi algo que hizo temblar mi alma. Un resplandor de fuego en la distancia. No era cálido ni reconfortante. Era violento, consumidor, interminable y me sentía atraído hacia ello. Vi figuras retorciéndose en las llamas, con los rostros torcidos por el horror. Escuché gritos de dolor, de esos que ninguna voz humana podría producir. Esto no fue un sueño. Esto no fue un error. Estaba en el infierno. Intenté clamar a Dios, pedirle misericordia, pero era como si ya no pudiera escucharme. Entonces apareció una nueva presencia. Una figura de luz pura se interpuso entre el abismo y yo. Lo conocí al instante. Jesús. Su presencia no se parecía a nada que hubiera conocido, poderosa, abrumadora, pero llena de tristeza. Me miró, sus ojos atravesaron mi alma, viendo todo lo que había hecho, cada pecado que había escondido, cada mentira que me había dicho a mí mismo. Me desplomé, sollozando, incapaz de resistir su mirada de verdad. No habló con ira, ni con odio, sino con tristeza. Creías que eras salvo, pero nunca te arrepentiste verdaderamente. Muchos que se llaman a sí mismos cristianos creen que mi gracia es una licencia para pecar. Pero no los conozco. Debes ver la verdad, Michael, dijo. Le supliqué, le rogué por otra oportunidad, pero él simplemente dijo, mira. Y entonces el suelo se abrió debajo de mí. Estaba a punto de presenciar el destino de los cristianos que se habían engañado a sí mismos. Estaba a punto de ver por qué estaba aquí. Estaba a punto de aprender la verdad sobre los 7 pecados sexuales que llevaban a las personas, los cristianos, al infierno. Y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. La oscuridad era asfixiante, más espesa que cualquier cosa que hubiera conocido. No fue simplemente la ausencia de luz. Estaba vivo, pulsando con algo maligno. Intenté moverme, pero no había suelo debajo de mí, solo una nada infinita que se extendía hasta el infinito. Entonces comenzaron los gritos. Vinieron de todas direcciones. Voces de agonía inimaginable, lamentos, súplicas, maldiciendo su destino. Me volví frenéticamente, desesperada por escapar, pero no había ningún lugar a donde ir. Estaba atrapado. Entonces, a través del oscuro abismo, apareció una luz. Era cegador, puro y radiante, atravesando las espesas sombras como una espada. Brillando con un brillo sobrenatural, sus ojos se fijaron en los míos y sentí que mi alma temblaba bajo su mirada. Esperaba ira, fuego, condenación. Pero lo que vi en sus ojos fue peor, tristeza, una profunda tristeza que me atravesó como un cuchillo. Luego habló, Miguel. Su voz era poderosa pero suave, llena de un amor que nunca había conocido realmente. Creías que estabas salvo. Sus palabras golpearon mi espíritu con la fuerza de un martillo. Creíste en mí, pero nunca te arrepentiste verdaderamente. Muchos cristianos creen que me pertenecen mientras secretamente se entregan a pecados que se niegan a rendirse. Sentí mi pecho apretarse. La salvación no es una licencia para vivir en rebelión. Me desplomé sollozando. Mi alma quedó desnuda ante él. Señor, por favor, lloré. Creí en ti. Fui a la iglesia. Jesús levantó la mano y al instante me quedé en silencio. Primero debes ver por qué estás aquí. Entonces, el suelo debajo de mí tembló. Un profundo estruendo llenó el aire. Y de repente, el suelo se abrió.
La grieta se ensanchó y un terrible resplandor se elevó desde abajo, un fuego que no ardía como llamas terrenales sino como algo mucho peor. Fui arrastrado hacia abajo, arrastrado por una fuerza invisible, sumergiéndome en un reino de tormento y desesperación. Los gritos se hicieron más fuertes y el aire mismo vibraba de dolor y sufrimiento. Entonces los vi. Almas. Innumerables almas retorciéndose en las llamas. Sus cuerpos se retuercen en agonía, sus bocas siempre abiertas en gritos silenciosos. Intenté darme la vuelta, pero no pude. Jesús habló de nuevo. Estos son los que se negaron a arrepentirse. Creyeron que podían servir a dos señores. Me llamaron Señor con sus labios, pero su corazón permaneció en pecado. Se engañaron a sí mismos, y ahora están aquí. Temblé violentamente, las lágrimas corrían por mi rostro. Por favor, Señor, le rogué. Dales otra oportunidad. No lo sabían. Jesús me miró con expresión cargada de dolor. Ellos lo sabían. Tenían mi palabra. Escucharon mis advertencias, pero amaban su pecado más que a mí. Quería discutir, protestar, pero en el fondo sabía que él tenía razón. Yo había hecho lo mismo. Había afirmado amar a Dios, pero me había entregado a pecados secretos. Había ignorado la convicción del Espíritu Santo, haciendo a un lado mi culpa una y otra vez. Y ahora estaba aquí. Jesús extendió su mano y al momento vi 7 puertas enormes ante mí. Cada puerta ardía con fuego impío y, a través de cada una, podía escuchar gemidos de sufrimiento más allá de toda comprensión. Serás testigo de lo que les sucede a aquellos que se niegan a arrepentirse de sus pecados sexuales. Mi cuerpo tembló violentamente. Señor, por favor, no quiero ver esto. Pero ya era demasiado tarde. La primera puerta se abrió y me metieron dentro. Lo que vi a continuación me destrozó hasta la médula. Ante mí había almas encadenadas, con sus cuerpos ardiendo mientras gritaban de tormento. Vi hombres y mujeres jóvenes que habían tratado el sexo como un juego, sin valorar nunca el vínculo sagrado del matrimonio. Sus cuerpos se retorcieron, envueltos en llamas interminables, pero nunca se quemaron. Estos son los fornicarios, dijo Jesús. Se entregaron al sexo fuera del matrimonio, creyendo que era inofensivo. Ignoraron mis mandamientos y prefirieron el placer a la pureza. Ahora están atados por los mismos deseos que se niegan a controlar. Grité, incapaz de procesar el horror que tenía ante mí. Entonces se abrió la segunda puerta. Vi a hombres y mujeres que habían traicionado a sus cónyuges, ahora atormentados por sus propios pecados. Se vieron obligados a presenciar el dolor que causaron, las familias que destruyeron, los niños que quedaron destrozados. Sus lágrimas nunca cesaron, pero nunca fueron consolados. Pensaron que pasaría por alto su infidelidad, dijo Jesús. Pero vi cada traición oculta, cada aventura secreta, cada pensamiento lujurioso. Ahora sufren la misma angustia que alguna vez infligieron a otros. Apenas podía respirar. Entonces se abrió la tercera puerta. Esto fue lo peor hasta ahora. Hombres y mujeres fueron encadenados a las paredes, con los ojos abiertos a la fuerza, incapaces de apartar la mirada de las imágenes de sus propios pecados. Sus cuerpos convulsionaron, sus mentes atormentadas para siempre, reviviendo los deseos que los consumían en la vida. Adoraron su lujuria. Jesús dijo, con la voz llena de tristeza, alimentaron sus antojos con impureza, ignorando mi llamado a la santidad. Ahora son esclavos de los mismos deseos que se niegan a rendir. Caí de rodillas, sollozando incontrolablemente. Señor, detente. Por favor, no puedo soportar más. Pero Jesús me miró con expresión llena de amor y tristeza. Michael, debes verlo todo. Esto es lo que les espera a quienes se niegan a arrepentirse. La siguiente puerta comenzó a abrirse y supe que estaba a punto de ver cosas aún peores. Cuando la puerta se abrió con un chirrido, fui empujado hacia adelante,
mi cuerpo ingrávido, pero mi alma cargada de terror. Jesús estaba a mi lado, su expresión llena de profunda tristeza. Debes presenciar esto, Michael, dijo. Estos son los que se negaron a arrepentirse. Quise darme la vuelta, cerrar los ojos, pero ya era demasiado tarde. Estaba a punto de presenciar el destino de los condenados por pecado sexual y no había forma de escapar. En el momento en que di un paso adelante, una ráfaga de calor insoportable me golpeó. Ante mí se extendía un pozo de fuego lleno de innumerables almas atadas con cadenas ardientes, retorciéndose en un tormento indescriptible. Sus gritos perforaron el aire, haciendo eco de arrepentimiento y desesperación. Estaban atrapados, cada uno atado por cadenas que envolvían sus cuerpos, cadenas que los quemaban pero nunca los consumían. ¿Quiénes son estas personas? Susurré, mi voz temblaba. El rostro de Jesús era solemne. Estos son los fornicarios, dijo. Trataban la intimidad como un juego, utilizándose unos a otros para obtener placer sin compromiso. Mientras hablaba, aparecieron visiones sobre el abismo. Escenas de la vida de estas almas atormentadas. Vi a un joven seduciendo mujeres, susurrando promesas vacías, tomando lo que quería y luego descartándolos como si nada. Vi a una mujer que saltaba de una relación a otra, sin comprometerse nunca, siempre buscando algo más, pero sin encontrarlo nunca. Ahora estaban atrapados en su propio pecado, atados por los mismos deseos que nunca controlaron. Los observé llorar, con los rostros torcidos por la agonía, dándose cuenta de que sus fugaces momentos de placer les habían costado la separación eterna de Dios. Cambiaron el gozo eterno por una satisfacción temporal. Jesús dijo, con la voz llena de tristeza, ignoraron mis mandamientos, rechazando la pureza por el placer. El pozo ardía en llamas y las almas gritaban más fuerte a medida que las llamas se intensificaban. Caí de rodillas, mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Pero Señor, ¿no tuvieron tiempo de arrepentirse? Yo pregunté. Los ojos de Jesús se encontraron con los míos. Lo hicieron, pero eligieron sus deseos antes que los míos. Luego habló con voz firme e inquebrantable. Haced morir todo lo que es propio de vuestra naturaleza terrenal, la fornicación, la impureza, las concupiscencias, los malos deseos. Colosenses 3, 5. Las palabras flotaron en el aire, definitivas e inmutables. Entonces se abrió la siguiente puerta y me detuvieron. La escena cambió y me encontré parado en una calle rota, una calle llena de almas que lloraban. Ardían, pero su dolor era más que solo fuego. Fue el dolor de la traición. Hombres y mujeres gritaban el nombre de sus cónyuges, pero sus voces se desvanecían en el vacío. Vi a un hombre acercándose a una mujer, con lágrimas corriendo por su rostro carbonizado. Lo siento. Por favor, perdóname, sollozó. Pero la mujer se dio la vuelta, con el rostro lleno de pena. Es demasiado tarde, susurró. Jesús habló en voz baja, pero sus palabras cortaron como una espada. Estos son los adúlteros. Destruyeron a sus familias por momentos de placer. Traicionaron sus votos, pensando que yo lo pasaría por alto. Mientras hablaba, una visión se desarrolló ante mí. Vi a un hombre mintiéndole a su esposa, escapándose por la noche para estar con otra mujer. Vi a una mujer abandonar a su marido y a sus hijos por un hombre que la hacía sentir viva otra vez. Entonces vi las consecuencias. Niños llorando, hogares destrozados, vidas destrozadas, todo por culpa de un acto egoísta. Jesús se volvió hacia mí. Pensaron que era solo un momento de debilidad, pero veo el corazón. El adulterio no es solo un acto, es una traición al amor, una contaminación del pacto sagrado que cree. Pensé en el rey David, en cómo su lujuria por Betsabé le llevó al asesinato, al dolor y a la devastación. Jesús susurró, no cometerás adulterio. Éxodo 8 y 14. Los lamentos de los adúlteros se hicieron más fuertes, su dolor era eterno,
sabiendo que nunca podrían deshacer lo que habían hecho. Me dolió el alma al darme cuenta de que yo no había sido diferente. Entonces se abrió la tercera puerta. Este fue el más horrible de todos. Ante mí había hombres y mujeres, con los ojos vacíos y sin alma, encadenados para siempre a las pantallas. Se vieron obligados a observar, una y otra vez, las imágenes que consumían en la vida, los mismos deseos que alimentaban. Pero ahora no había placer, solo tormento. Gritaron, tratando de mirar hacia otro lado, pero sus ojos no cerraban. Sus cuerpos se convulsionaron, sus mentes destrozadas, incapaces de escapar de la prisión que se habían construido. ¿Qué es esto?, susurré. Jesús los miró con profunda tristeza. Estos son los que adoraron la lujuria. Alimentaron sus deseos, se entregaron a la impureza, corrompieron sus corazones con imágenes de pecado. Ahora son prisioneros de sus propios deseos. Vi visiones sobre ellos, un hombre que pasaba horas viendo pornografía, creyendo que era inofensiva. Una mujer que alimentaba sus fantasías, codiciando a hombres que no eran su marido. Un joven que pensaba que mirar imágenes pecaminosas era solo una fase. Cada uno de ellos había recibido advertencias. Cada uno de ellos había sentido convicción. Pero lo ignoraron. Y ahora su pecado se había convertido en su tormento. La voz de Jesús hizo eco. La lujuria es un fuego consumidor. Nunca satisface. Luego volvió a hablar, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Me cubrí la cara, sollozando incontrolablemente. Señor, yo era uno de ellos, lloré. Jesús se arrodilló a mi lado. Lo estabas. Pero todavía tienes una oportunidad. Miré hacia arriba, mi alma dolía de esperanza. ¿Pero lo hacen? Jesús sacudió la cabeza. Su tiempo se acabó. El tuyo no. Mientras lloraba, el suelo tembló una vez más. Se abrió la siguiente puerta. Estaba a punto de presenciar horrores aún mayores. Fui arrastrada hacia adelante, mi cuerpo ingrávido, pero mi alma agobiada por una abrumadora sensación de temor. Jesús estaba a mi lado, con expresión triste. Debes ver esto, Michael, dijo. La siguiente puerta gimió al abrirse ante mí, revelando horrores más allá de la imaginación. Quería correr, pero no había ningún lugar a donde ir. En el momento en que entré, escuché los gritos, almas angustiadas y atormentadas gritando de tristeza. Miré a mi alrededor y vi gente arrodillada, llorando desesperada. Señor, pensábamos que vivíamos enamorados, exclamaban. Creíamos que esta era nuestra verdad. Se arañaron la cara y sus cuerpos temblaron como si recién ahora se dieran cuenta de la profundidad de su engaño. ¿Quiénes son estos?, susurré. El rostro de Jesús estaba cargado de dolor. Estos son aquellos que se involucraron en pasiones antinaturales, rechazando mi designio. Se convencieron de que el amor era la verdad más elevada, pero ignoraron mi palabra. Mientras hablaba, se formaron visiones sobre ellos. Vi a hombres y mujeres proclamando su amor como justo, marchando en celebración de su rebelión, burlándose de la palabra de Dios. Vi iglesias tergiversando las escrituras, diciéndole a la gente que el pecado era aceptable, que Dios aprobaba lo que condenaba. Creyeron las mentiras del mundo en lugar de mi verdad. Jesús dijo, rechazaron el orden que establecí y ahora están aquí. Los lamentos de arrepentimiento se hicieron más fuertes, como si cada alma recién ahora comprendiera el peso de sus acciones. Jesús habló de nuevo, su voz firme pero triste. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Los hombres abandonaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en lujuria unos por otros. Romanos 1, 26-27. La cámara tembló. Las almas atormentadas gemían de agonía mientras yo era arrastrado hacia algo aún peor.
Me arrojaron a la siguiente cámara y lo que vi me revolvió el estómago. Ante mí se extendía un pozo profundo, lleno de almas horribles y desfiguradas. Gritaron, clamaron en un tormento sin fin. Sus cuerpos se retorcieron como si la naturaleza misma de su pecado los hubiera corrompido más allá del reconocimiento. Pero lo peor fue que podía escuchar otras voces gritando de dolor. No de los condenados, sino de sus víctimas. Voces de niños, voces quebradas, voces heridas. ¿Qué es esto? Jade. La expresión de Jesús se ensombreció. Esta es la cámara del incesto y la pedofilia. Sentí que mi corazón se desplomaba. Los que violaron la inocencia, los que corrompieron lo que era sagrado, los que tomaron lo que nunca fue suyo. Este es su destino. Vi figuras acercándose, suplicando clemencia, pero no la había. Revivieron sus malvados actos una y otra vez. Pero ahora el placer que alguna vez buscaron se había convertido en un sufrimiento insoportable. Vi cadenas enrolladas alrededor de sus cuerpos, quemando su carne, marcándolos con su propia maldad. Jesús habló de nuevo, su voz llena de ira divina. Ellos profanaron mi creación y ahora enfrentan el juicio del que se negaron a arrepentirse. No descubras la desnudez de tus parientes, porque es una perversión. Levítico 18, 6. Mi estómago se retorció, la repulsión y la tristeza me golpearon al mismo tiempo. Señor, ¿no tuvieron oportunidad de arrepentirse? Jesús me miró, sus ojos atravesaron mi alma. Les ofrecí misericordia, pero amaban su pecado más que a mí. Las lágrimas corrieron por mi rostro y antes de que pudiera decir algo más, se abrió la siguiente puerta. Quería negarme, pero no tuve otra opción. Cuando entré, me sentí abrumado por el caos. Esta cámara era diferente. Era salvaje, lleno de figuras perdidas en un frenesí incontrolable, atrapadas para siempre en sus antojos. Estaban unidos, incapaces de escapar de su insaciable lujuria. Pero su placer se había convertido en tormento. Su carne ardía, pero nunca pudieron detenerse. Se arañaron a sí mismos y sus deseos se convirtieron en las mismas cadenas que los ataban. ¿Qué es esto? Susurré. Jesús habló con voz afligida. Estos son aquellos que buscaron el placer sin restricciones. Rechazaron la pureza, persiguiendo sus propios deseos, pensando que eran libres. Ahora son esclavos de la lujuria a la que se negaron a rendirse. Vi visiones de sus vidas pasadas. Habían tratado el sexo como entretenimiento, rechazando la santidad del matrimonio y entregándose a perversiones grupales. Se habían jactado de su inmoralidad, creyendo que habían encontrado la verdadera libertad. Ahora estaban atrapados en los mismos deseos que pensaban que los satisfarían. La voz de Jesús resonó por la cámara. ¿No sabéis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los que tienen relaciones sexuales con hombres heredarán el reino de Dios? 1 Corintios 6, 9-10. Las almas condenadas aullaron, sus cuerpos se retorcieron en agonía al darse cuenta demasiado tarde de que habían rechazado la verdad. Sentí que se me rompía el alma. Señor, por favor, no hay esperanza para ellos. Jesús me miró, sus ojos llenos de justicia y misericordia. Su tiempo ha pasado, pero el tuyo no. Y con eso, fui arrastrado hacia la puerta final. Estaba a punto de ver el último y más terrible pecado de todos. El séptimo pecado, el más atroz de todos. Estáis a punto de presenciar el pecado que clama al cielo con más fuerza que cualquier otro. Ningún pecado es juzgado más severamente que este. Tragué fuerte, el miedo se apoderó de mi alma. La última puerta se abrió y vi el infierno mismo desplegarse ante mí. En el momento en que entré, me sentí abrumado por la visión más aterradora hasta el momento, almas retorcidas en agonía, sus cuerpos destrozados, sus gritos perforando el tejido mismo de la existencia. Pero no solo ardían en el fuego. Estaban siendo perseguidos. Demonios sombríos,
grotescos y monstruosos con ojos llenos de odio, los perseguían implacablemente. Los condenados intentaron huir, pero no había dónde esconderse. Sus cuerpos fueron destrozados, solo para reformarse, por lo que su sufrimiento nunca terminó. El tormento estaba más allá de toda comprensión. Estos no eran solo pecadores. Eran depredadores, abusadores, violadores, traficantes de personas, aquellos que habían violado a inocentes, que habían robado la inocencia, que habían usado su poder para destruir vidas. Ahora estaban impotentes. Los vi caer de rodillas, suplicando clemencia. Pero no se encontró ninguno. Los gritos de sus víctimas resonaron por la eternidad, siendo para siempre un testimonio contra ellos. Las lágrimas corrían por mi rostro, mi alma entera estaba enferma por lo que estaba presenciando. Señor, dije entre dientes, esto es insoportable. La voz de Jesús estaba llena de autoridad divina. Más les hubiera valido que les ataran al cuello una piedra de molino y los arrojaran al mar, que haber hecho daño a un inocente. Lucas 17, 2, sus palabras resonaron a través de la cámara, haciendo temblar todo el pozo. Los condenados gemían más fuerte y su tormento aumentaba al darse cuenta del peso total de su juicio. ¿Contaminaron lo que era sagrado?, continuó Jesús. Usaron a mis hijos como objetos. Robaron lo que nunca podrían devolver. Destruyeron lo que yo llamaba precioso. Su voz sacudió el aire, llena de santa ira. Sus gritos llegaron a oídos de mi Padre. Y ahora se hace justicia. Caí de rodillas, incapaz de soportar el horror que tenía ante mí. ¿Hay alguna redención para ellos?, susurré, temblando. El rostro de Jesús permaneció solemne. Para aquellos que se arrepienten, mi sangre puede limpiar incluso al peor pecador. Pero aquellos que nunca regresan, su destino está sellado. Miré los rostros de los atormentados y vi pura desesperación. Habían negado el arrepentimiento. Habían abrazado el mal. Ahora estaban atados para siempre a ello. Quería darme la vuelta, pero Jesús me hizo mirar. Este es el precio del pecado sin arrepentimiento, Michael. Por eso llamé a mi pueblo a la santidad. Entonces todo cambió. La oscuridad se disipó y de repente me encontré en otro lugar. Estaba a punto de enfrentar mi propio juicio. La oscuridad se desvaneció y me encontré frente a Jesús una vez más. Sus ojos, llenos de tristeza y esperanza, miraron profundamente en mi alma. Michael, dijo, su voz suave pero autoritaria. Has visto la verdad. Ahora debes compartirla. Sentí que mi corazón latía con fuerza, aún aturdido por los horrores que había presenciado. Señor, ¿por qué me mostraste esto?, susurré. Jesús se acercó. Porque mi pueblo está pereciendo en su pecado. Muchos creen que son salvos mientras se entregan en secreto a lo que los destruirá. Dicen, Dios entiende, mientras se niegan a arrepentirse. Dicen, nadie lo sabrá, pero yo lo veo todo. Puso su mano sobre mi pecho y una ráfaga de luz me llenó. Dígales, Michael. Dígales que el pecado secreto lleva a la muerte. Dígales que el infierno es real, que el juicio es seguro y que el momento de arrepentirse es ahora. Todavía hay tiempo, pero pronto será demasiado tarde. Sentí un tirón como si algo me estuviera alejando de él. Señor, no. No quiero irme. Lloré. Pero las últimas palabras de Jesús resonaron en mi alma. Vuelve y avísales. Jadeé al despertar, mi cuerpo se sacudía violentamente en una cama de hospital. Los médicos corrieron a mi alrededor, con los rostros llenos de sorpresa. Estuvo muerto durante 7 minutos, susurró uno de ellos. Pero yo sabía la verdad. Yo había estado en la eternidad. Y ahora mi misión estaba clara. El infierno es real. El pecado sexual te arrastrará allí. Pero Jesús puede liberarte si te arrepientes hoy.